Hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte a nuestras charlas del día con gente de música, radio, cine, teatro y televisión. Anuncié durante las horas previas, durante los días previos, que estaré conversando hoy con una gran dama de la escena nacional, a quien seguimos a través del tiempo, tú y yo, por la televisión, por el cine, por el teatro. La conocemos particularmente y de modo personal también desde nuestros años de estudiantes. Y tú la has visto seguramente, si tienes alrededor de 30, 40 o 50, la has visto desde pequeñita en infinidad de comerciales. Va a estar con nosotros pues contándonos qué está realizando por estos días, sus nuevos proyectos, pero la muy buena relación que ha tenido con el teatro, con la popularidad, cómo ha sabido lidiar con una profesión que siempre exige mucho de nuestra parte, disciplina constante. Esperemos pues que ya esté haciendo los ajustes correspondientes, ubicándose frente a su receptor, a su dispositivo celular, haciendo los ajustes, la cámara, desde el encuadre, sonido y todo. Y desde luego nos salude y haga la solicitud de transmisión para que ingrese a nuestra pantalla la figura invitada de hoy. Ha recorrido el cine, el teatro, la televisión, también ha estado en el exterior en reiteradas ocasiones demostrando el arte como una gran embajadora de nuestra escena local. Saludos a quienes ya se van juntando, saludos Jefferson, que ya estás allí, Jefferson Cakes, gracias pues por juntarte con nosotros. Pasen la voz que apenas estamos empezando esta reunión, tenemos una hora plena con una conversación deliciosa en experiencias que hemos compartido algunos en un determinado momento viéndola en pantalla, en la televisión, que le dio tanta popularidad, pero también en cada pieza teatral que en la que ella ha puesto de manifiesto todo su arte, desde los lejanos años en los que aún era muy, muy jovencita, hasta los recientes tiempos en los que anduvo también en el Teatro Marzano, que por cierto ya tiene 50 años, 50 años de estar en su relanzamiento, y de eso vamos a hablar. Vamos a ver pues si ya ingresa a pantalla nuestra invitada, sabemos que debe estar por allí, esperemos pues que ya esté justo saludándonos para que ingrese para conversar con nosotros. No vemos aún la solicitud de ella de transmisión, sabemos que está Jefferson Canales por Jefferson Cakes, ya estamos por ahí. Pasen la voz, esta transmisión la ves aquí en Instagram, Henry Venegas Perú, queda grabada también en esta plataforma, y luego en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, el cual escribes así seguidito como correo electrónico, le das like, te suscribes gratuitamente y marcas la campanita para que te enteres cada vez que yo subo un nuevo video. Hoy pues con nuestra invitada que es Pilar Brescia, estoy descubriendo ya el velo del misterio, porque no sé si has visto la promoción durante las horas previas, los días previos, ya solamente estoy aguardando que ella se junte con nosotros, debe estar ya ubicada allí tratando de apretar los botoncitos correspondientes, sí, saludándome, demuéstrame Pilarcita que ya estás entrando, así como ha entrado alguna otra persona en este instante a vernos, y por favor, haciendo la solicitud de transmisión, que es muy importante pues para poder ya tener en la pantalla. Por cierto, ella va a contar pues lo que ha estado realizando en los meses recientes del 2025, pero también cada una de las obras que ha estado presentando en el Teatro Marzano, que como siempre lo digo yo, es un palacio de la escena nacional, donde Osvaldo Catone hizo realmente una industria del teatro, porque le dio muchísima labor, muchísimo trabajo a los actores. Y es importante también remitirnos a su memoria, a su recuerdo. Pilar, esperamos ya que estés allí conectada. Por favor, veamos si es que ya estás allí. No vemos si... Vamos a ver si hacemos la invitación desde aquí. A ver, espero que ya ella misma me esté solicitando, porque si no, voy a buscarla. Pilar, ¿dónde estás? A ver, vamos a ver si es que, si yo hago que la conexión, no vaya a ser que por ahí... sí. Ya, te voy a invitar.
manera, sí. A ver, vamos a ver si es que ya estás allí, Pilar. ¿Me estás viendo? ¿Me escuchas? Hola, Sí, ya, aquí te tenemos. Qué suerte, ya está ingresando de a poco como sea, pero superó los escollos. ¿Cómo estás, ¿qué Pilar? tal? ¿Cómo te va? Bien, dando vueltas, pero bien, ya estamos. Cosas de la vida que ocurren cuando nosotros estamos ahí. Yo decía, bueno, esperaba que tú me hicieras la solicitud, pero dije, no esperé más. La gente está ansiosa. Anuncié durante los días previos que íbamos a estar con una gran dama del nacional, Sí, Pilar Brescia. Pues ya son 59 años como actriz, ¿cierto? así es. Empecé a los 9 años, tuve la suerte de que siempre me gustara ver televisión, los programas, y la primera vez que fui al teatro tenía 7 años y me fascinó. Bueno, aparte de las películas de Pilimili, Marisol, Rocío Dúrcal. Claro, exactamente, me traes a la memoria que esos eran los films que veíamos que venían de España y se hacían conocidas, incluso vino Marisol, Rocío Dúrcal para algunos años posteriores. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera obra que viste y que te atrajo y con la que te sentiste identificada para decir en la familia que tienes que contar con el apoyo de la familia, pues para acudir pronto ya a participar en alguna escuela de teatro o si no, comenzar en la tele? Sí, fue Hansel y Gretel. Mm. Interesantísimo y tiene mucho que ver con la edad también. Te sentiste, pero realizada, tú dijiste, allí yo tengo que estar, tengo que salir de la butaca, como le digo a mis alumnos, y pasar al escenario porque tenías mucho que aportar. Y vaya que sí ha ocurrido bastante. Hoy estamos conversando, por favor, y casi muevo esto, por favor, recuérdenle a todos que apenas empiezan nuestras charlas del día que ven aquí en Instagram, Henry Venegas Perú, y también en simultáneo, luego verán en mi canal de YouTube Henry Venegas 2020, lo escriben así seguidito como correo electrónico, le dan like, se suscriben gratuitamente y marquen la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video, siempre por un gentil encargo de Colchones Lucianas, a tu descanso sano y natural. Pues bien, has hecho una carrera que ha pasado así como jugando. Y fíjate, antes de que sigamos hablando de ella misma, qué curioso, Pilar. Hoy, en unos días como estos, los primeros de febrero, los primeros días de febrero, fue un 8 de febrero del 2021 que partió a la eternidad Osvaldo Catone. Su nombre te debe decir a ti muchísimo. ¿Qué te trae a la mente, Osvaldo? Bueno, Osvaldo fue la persona que hizo posible que yo viviera lo que había estudiado de teatro. Fue eh, confrontarme con una realidad que él hizo posible de una manera impecable, eh, con un profesionalismo, con un amor por el teatro, por una capacidad de entrega a la gente nueva, y, y por una generosidad con los actores que ya tenían un nombre, como Regina Alcover, como Tito Salas, este, eh, en fin. Sí, Entonces, Osvaldo eh, trabajó con grandes y trajo gente nueva al teatro, ¿no? sí. Ahora, él cuando relanza, hace 50 años, fue en el 76, el Teatro Marzano, hasta donde yo recuerdo, él ya había iniciado su labor teatral también en el Teatro Mariátegui. ¿Tú recuerdas esa etapa y también puedes decirme más o menos cómo fue aquella invitación para participar en esta obra que dio inicio a esa secuela de éxitos del Marzano hace 50 años? Aleluya, aleluya. Osvaldo empieza en el Corral de Comedias, hoy Teatro Británico, este, y fue tal el éxito que pasa al otro teatro, que era mucho más grande,
y con El una obra Mariátegui, te refieres al al Mariátegui, ¿verdad? Mariátegui, Claro, exacto, ajá, que, bueno, rompe todos los esquemas, eh, eran llenos totales y sí, ya ese teatro le quedaba chico también. sí. Entonces decide eh, pasar al Marzano. Ese proceso no lo tengo claro, pero a mí me llama Horacio Paredes, que ya trabajaba con Osvaldo, Ujú. al teléfono fijo. Recordando que en esa época no existían los celulares, pues efectivamente. Estamos hablando de 1976, 75, 75, 76, 70, fíjate. 75, Para, sí, sí, es porque una cosa que a mí no me cuentan, que yo la he vivido, por eso es que los que estén ahora en este momento, en esta transmisión, es importante que estemos en estas redes sociales, en estas charlas del día, un podcast que se ha mantenido siempre en el Instagram, pues llega a mucha juventud y esta juventud que está más ligada a estos dispositivos es la que está descubriendo pues a una Pilar Brescia, una mujer que ha crecido en el teatro, pero también en la televisión, ya está dando cuenta de aquel inicio que tuvo con Osvaldo Catone, pues ya para el Marzano, que ya él para eso lo hemos calificado como el mago de los musicales, había hecho Papito Piernas Largas y otras obras previas, pero al llegar al Marzano, con la versión musical de lo que es La novicia rebelde, aleluya, aleluya, pues a ti te toca ya participar. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? Porque es todo para uno que empieza en ese momento de haber sido, pero emocionante. Cuenta un poco. bueno, fue realmente, yo no sabía si era una broma que me estaban haciendo cuando me llamaron y me dijeron para ir al teatro. Eh, no me dijeron la palabra casting, pero que si estaba interesada y que iba a haber una obra de teatro. Y me acuerdo que me citaron, este, era todavía verano y eh, yo Osvaldo. estaba en todo este tema del ingreso a la universidad, acababa de terminar el colegio, y entonces tomé mi transporte público y fui al teatro y llegué tipo 4:30, 5, antes de que ellos continuaran con la obra. Y ahí lo vi y ahí me quedé maravillada, ¿no? De lo que se había montado, de la energía que tenía, de este acento que además lo había visto en novelas, Sí, ¿no? Venía de claro. Nino, de un Claro, él ya personaje había destacado ya precioso, en así es, televisión, ¿no? Claro, y así luego es. y se queda, pero funda toda una cultura del teatro y una industria de lo que es la escena nacional, siendo nación argentina, pero se le siente más peruano que todos nosotros, porque ha permitido que muchos artistas, muchos actores pudieran mostrar su talento primero en el Mariátegui, luego en el Marzano, que ya pues cumple 50 años de existencia en esta nueva temporada, porque el tal ya existía, pero lo rehicieron, lo remozaron y tuvo otro relanzamiento después de la pandemia, el cual compartimos contigo también aquí en Charlas del Día. Gracias también por acompañarme en estos 5 años que tiene el programa. Así es. Realmente el Marzano sigue el corazón del Marzano, efectivamente, ¿no? A pesar de todas las dificultades de las que no puede escapar el teatro, ¿no? Sí, Hemos tenido terrorismo, hemos tenido terremotos, hemos tenido gobernantes absolutamente destructivos, hemos tenido una pandemia y el teatro marzano sigue ahí, ¿no?
y en general el teatro y los artistas, o sea, hay una pasión, un amor que no importa, ¿no? Y esto es a través de la historia, porque hemos visto cómo durante las guerras, durante la Segunda Guerra Mundial, se seguía haciendo teatro en Europa, ¿no? Sí. Y se ha podido reflejar en cada etapa de todo este periodo de tiempo que estamos viviendo, ¿no? Asociados al teatro, buenas historias, que son las que hoy vamos a intercambiar en cuanto a impresiones en estas charlas del día. Hoy estamos con Pilar Brescia, ya 59 años en la escena nacional. Ella comienza más bien en televisión, podrías decir tú, tengo entendido que tus primeras participaciones estuvieron más bien ligadas a la publicidad y o hasta un programa en el cual, que lo conducía, con los respetos que pueda tener alguien que después se llamó la Reina del Mediodía. Señores, para esos años, la Reina del Mediodía de los programas familiares era la señora Linda Guzmán, y entiendo que tú debutaste con ella. Sí, Linda Guzmán tenía un programa femenino todas las tardes Ajá. y los viernes hacía desfiles de moda. Mm, Entonces, claro, en esa época habían boutiques, sí. que ahora han vuelto, ¿no? Pero Mm, después solamente existían las tiendas por departamento. ajá. Pero en esa época habían las boutiques y entonces los viernes presentaba a una boutique, presentaba a una zapatería y era ropa y calzado y unos modelos de aquella época. Sí. Incluso, no sé si tú te acuerdas de Susana Pardal, Por ella tenía un supuesto. programa solo de modas, ¿no? Sí, Linda Susana Guzmán, Pardal y la moda, Susana y sus así modelos, es. ¿no? Así es. Entonces, cuando a mí me presentan con Linda, ella dice, bueno, hagamos un programa de modas para niños. Yo conduzco el de adultos y tú conduces el de los niños. Y fue así. Entonces empezamos a trabajar con tiendas de ropa para niños, ¿no? Pepe Grillo, ya ni me acuerdo, pero ya Son sí. tantos. Pero no te olvidarás, por ejemplo, de aquel comercial que creo al poco tiempo se te empezó a ver un comercial de las sandalias Sandak. ¿Me Eso equivoco? ya fue, eso ya fue después. Algo después, Eso, ¿verdad? sí. En esa época, me acuerdo que hice un comercial de Sergen con Ernesto García Calderón, todavía Ajá. en blanco y negro. Ujú. La publicidad a color viene recién para los años, 76, 77, creo más por ahí, ¿no? creo que no, creo que viene con la constituyente, Después del 79, entonces, 79, 80, 80, claro, sí, claro, sí, 80, sí, sí, sí. sí, cierto. Sí, porque Y cuando estábamos, autorizan Henry a que se sí, puedan traer equipos, claro, sí, porque fue en el gobierno militar que se plantó todo, porque ya en el 70 iba a comenzar el color en el Perú, pero el gobierno militar como que contuvo, ¿no? No, el engrandecimiento de la industria televisiva, y vaya que se había comenzado a hacer algunas cosas, ¿no? Pero todas eran en blanco y negro y era poco probable comercializar estos productos cuando la mayor parte de los países de la región ya claro, trabajaban a ya, color, ¿no? pero Perú abrió muchas con las telenovelas, ¿no? Sí, es cierto. Hay simplemente María, tú tienes, Natacha, Así es, sí. así es. Y ahorita que estoy mencionando estas teleseries tan importantes, incluyendo Nino, ¿no? De los directores de televisión populares, ¿te suenan algunos de estos? Mario Rivera, José Velázquez, Carlos Barrios Porras, Claro, ¿te suena? claro, por supuesto. No tuve la suerte de trabajar con ellos, Ujú. pero por supuesto, es gente que ha hecho la historia de la televisión, ¿no? El Ujú. señor Alberto Terry, o sea, Claro, hay gente inolvidable, ¿no? cierto. Ahora, Jorge Sousa Ferreiros, o sea, sí, claro, hay cierto. gente valiosísima. Sí. Ahora tú has tenido una formación actoral que entiendo comienza
¿En el Club de Teatro de Lima? ¿Así es? Sí, 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 porque sí. como hice primero televisión, Ujú. eh, hice este programa de Pilar, sus amiguitos y la moda, Ujú. y ahí empezaron los programas ómnibus, que eran Ya, todo el día, ¿no? El sí, sábado todo el día o el domingo todo el día. sí. Entonces, en ese programa ómnibus me contacta en el mismo canal Ujú. eh, Raúl Varela, Sí. este, y me dice que piensan hacer un programa para niños y que le gustaría que trabajara yo y que habían pensado en Ismael Contreras, imagínate. Ismael Ah, Contreras ya tenía su grupo de teatro sí. y ahí lo conozco y se hizo el programa. Terminando ese programa y terminando lo de Linda Guzmán, yo decido, ya tenía 14 años, dejo la televisión, todo, y entro a estudiar al Club de Teatro de Lima, porque yo insistía en el teatro, ¿no? O sea, ya había hecho Claro. televisión, pero quería el teatro. Claro, Y es que eso es lo que te da la formación y la disciplina que te totalmente, ha permitido tomar las indicaciones de los directores de televisión, las exigencias de los directores de teatro, que no es eso, sino exigencia, porque pienso de que el talento que pone uno, sea locutor, actor en el escenario, está bien allí, pero uno tiene que adaptar la idea del director. Finalmente uno puede aportar algo, pero es el director el que tiene la última palabra, ¿sí? totalmente, totalmente. Y hay directores a los que le puedes presentar cosas y hay directores que trabajan de otra manera y Sí, te dicen cómo y ya está, claro. ¿no? Así Y es, claro, así es. al comienzo uno se siente a veces mal porque te van permanentemente dando indicaciones, pero yo aprendí en el tiempo que si te van dando indicaciones es que todavía pueden sacar más de ti y no es que lo estés haciendo mal, digamos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ya ahí tenía 14 años, me puse a estudiar, ahí tuve la suerte de conocer al señor D'Amore, Arturo Valero, en fin, también gente maravillosa, esta experiencia de poder eh, estudiar en un teatro, Sí, porque era el Club de Teatro de Lima, que todavía quedaba en el centro de Lima, claro, ¿no? debajo del teatro del cine Le París, creo, ¿no? Así es, así Ya, es. sí, Y después ahí entraron a estudiar Pepe Chipola, que ahí lo conocí, nos hicimos amigos y estudié como hasta los casi 16 años, estudié 2 años y después, bueno, ya decidí prepararme para la universidad. que vinieron Bueno, ya los tiempos de la Universidad de Lima, ¿no? En así la que es. ya alternas las comunicaciones y ya estamos hablando de ya inicios y mediados de los 70, ¿no? Que Ahí ya, yo, el 75 ingreso yo a la claro, universidad y es sí, el año en que me llama Catone y sí, después me llaman de Panamericana también. sí. Y bueno, la carrera la hice larguísima, ¿no? Porque No, 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 sí está muy bien y estamos encantadísimos de escuchar tu versión de tus propios labios. Hoy está con nosotros Pilar Brescia en estas charlas del día que tú ves aquí en Instagram, Henry Venegas Perú, queda grabada en esta plataforma y luego hayas también en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, lo escribes así seguidito como correo electrónico, dale like, suscríbete gratuitamente y marca la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Ella pues contándonos de la disciplina que se va formando como talento, como artista, primero en la Escuela de Teatro de Reinaldo D'Amore, eso poquito a poquito también te permitió hacer obra con él y luego ya pasar a hacer televisión, ¿así es? así es, volver a la televisión, ¿no? Sí, Porque sí, sí, acuérdate que claro, a sí, los 9, después estudio y después ya
regreso a la televisión. Pero como actriz. Claro, ya había estudiado, ¿no? ¿Y es Y allí que cuando, haces Páginas de la Vida? claro, empiezo con Matrimonios y algo más, Ajá, claro, y ahí sí. tuve la suerte de trabajar con la China Gálvez, Hernán Romero, con tanta gente, ¿no? Ruth Raceto, Fernando de Con Soria. Sí. exacto, Ahora, exacto. esto de Matrimonios y algo más, era una producción, entiendo, si mal no recuerdo, a ver, dime si me equivoco, de José Vilar. No, este era un programa que se daba en otro país y acá lo hicieron con los artistas peruanos. Porque Ajá, incluso en el libreto a veces decía placar en vez ya, de closet o ropero, ¿no? Que es lo que sí, usamos nosotros en vez de sí, placar. claro, claro, Entonces, claro, sí. sí, Pero ya eran los Gustavo primeros Madriena, sitcoms, ¿no? Eran los Gustavo primeros Madriena, sitcoms, de las primeras sí, comedias de exacto, situación. Cierto, fíjate, y exacto. poco a poco se iban formando este tipo. Más adelante, pues han venido el éxito y el boom de este tipo de programas aquí en la televisión peruana. Pero hoy se produce más también televisión y cine que, que antes. ¿Tú dirías que sí? Yo creo que más cine que antes, sí. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí, Por lo más cine digital, que antes. la Pero facilidad de... además, Ujú. un cine, este, eh, ya no un cine que cuenta una historia que podría suceder en cualquier parte del mundo, sino un cine como nacional, ¿no? Incluso en Sí, sí, quechua, sí. películas con artistas muy jóvenes, este, cineastas que presentan sus películas fuera y cuando llegan al Perú ya vienen con algunos galardones. Sí, hay Sí, mucho más. sí, es En cuanto cierto. a la televisión, no hay mucho más y no creo que hayamos mejorado. Sí. Pasó que hubo un momento en el que parecía que iba a resurgir muchísimo esto cuando surgieron las telenovelas de América Producciones, bajo la gestión de José Francisco Crucillat, pero todos conocemos de qué modo partió la historia, las intenciones, ¿no? De poder hacer resurgir la televisión, que ya venía de dar buenos frutos en los 70, como hablamos hace un rato, ¿no? Así es, De Simplemente sí. María, Natacha y todo lo que vino, además que también se hizo la película, la versión de Natacha, ¿no? En películas también. Y Y todo hablando, este tiempo de Michelle Gómez, además, cierto, ¿no? Que también podíamos mirarnos y reconocernos, claro, qué buena con raza, qué los de buena arriba y raza, los de los de abajo, o arriba y los de sea, abajo, sí, la Pre, sí, hizo novelas históricas, la Perricholi, entonces sí han habido intentos en condiciones siempre muy duras para los técnicos y para los actores, sí, porque no llegamos al volumen para poder vender, ¿no? eso, Pero, pero me parece que eran más originales. sí, Ahora los temas son un poco lo mismo, ¿no? El rico que se pelea con el pobre que, o sea, no sé. Me son, parece que hay tanto para decir, hay tanto para hacer, hay gente tan valiosa, tan valiosa. Y se estuvo haciendo no hace mucho, y tuve la suerte de participar en una de las últimas novelas que se hicieron eh, con una producción chilena que se ujú, pasaban por el Canal 2 y la productora era Chasqui, sí, donde la producción era muy buena, pero el libro
era rico, ¿no? Era interesante. Sí, sí. Ahora, yo entiendo que tú has viajado, has paseado también tu labor por Chile, también por los Estados Unidos. Antes de que me comentes al respecto, permíteme agradecer a uno de nuestros patrocinadores. Tras un día de arduo trabajo, una buena noche solo con Lucianas. Un colchón suave y firme con tu espalda y cómodo a la vez. No absorbe olores, pero sí el estrés. Doble lámina de Thermoflex cubre sus resortes de alta resistencia, más 2 capas de fresca espuma con alta aireación en todos sus modelos, forrados en finas telas de suaves colores. En Lucianas duermes plácidamente y siempre sueñas volver a casa para acostarte con Lucianas. Colchones y box springs. Lucianas, tu descanso sano y natural. De venta en las mejores tiendas. Te ofrece también ahora los colchoncitos para mascotas. Pídelos en las tiendas del ramo. Me estabas comentando, Pilar, de que fuiste también para Chile, pero yo en un determinado momento entiendo que también trabajaste. Cuéntame ambas historias, ¿no? En Capitol Vision en Miami, ¿fue así? Sí, era del señor Crucillat, Ajá. que estaba abriendo este espacio Sí, con su empresa Capital Vision, sí. efectivamente, y ahí llevó actores de Venezuela, de Argentina, Se hizo Morelia, entre otros, peruanos, por allí, ¿no? sí, peruanos y técnicos también de distintos países. Ujú. Eh, Fue muy interesante la experiencia, la novela tuvo muy buena acogida y después, bueno, se siguió haciendo, ¿no? Se siguieron En la que tú haciendo con participaste, creo que fue El Magnate. El Magnate, sí, 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 así sí. es, con Rudy Rodríguez. Cierto, pero mira, eso te da un roce internacional con las figuras del espectáculo, con directores que a veces suelen ser distintos a lo que uno piensa. Y en Chile, ¿cómo fue la situación? Cuéntanos un poco la experiencia. Bueno, de Chile también me quedé maravillada. Ellos tienen una industria de telenovelas, a pesar de que tienen problemas con el acento Sí, y muchas cierto. veces tienen que doblar sus novelas, pero es envidiable su logística, eh, todo lo que tiene que ver con los vestuarios, con los libretos, este, el canal en sí, los sitios donde almuerzan los actores, los técnicos. Es un monstruo, ¿no? Sí. Enorme, enorme. Simplemente te pierdes con artistas internacionales, con shows. Eh, Impresionante, impresionante. En esa novela eh, viajamos al interior de Chile y también grabamos en Jamaica, que fue así un sueño. Fíjate Este, tú, el sí, presupuesto de producción incluyó el traslado de todo el crew de todo, producción con todo, con hasta... todo. Claro, Sí, porque muchas veces la gente dice, no, mejor ahorremos y economicemos, lo hacemos por acá, que hay punto, pues pero no. ponemos una pared de ladrillo. Sí, Sí, sí. no, cosas de la vida, bueno, sí, pero ha sucedido también en Hollywood cuando durante la Segunda Guerra Mundial hacían cosas que viajaban, pero después dijeron, no, si vamos allá de repente se exponen nuestros actores, mejor lo hacemos acá nada más en Estados Sí, Unidos, pero pero ahora han sucede al hecho revés, por ciudades, economizar, ¿no? ¿no? Han hecho Sí, sí, ciudades, sí, sí, ciudades, impresionante. Bueno, y sí. un poco esto es lo que hizo Efraín, al fondo hay sitio, ¿no? Sí, sí, Estas sí, Efraín Aguilar, calles, sí, 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 sí. Pero esta sí, etapa que estás mencionando, fíjate tú, de todos modos tiene su mérito, Pilar, porque a raíz de las largas temporadas desde que se inicia el Efraín precisamente antes con Taxista Ra 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 o Quién soy yo, y bueno, vino después al fondo y sitio, que no es sino ya la coronación del éxito de las sitcoms, las comedias de situaciones en nuestro país, que le ha dado trabajo a muchísima gente también. así es, así es. Y Sí, qué talento hay,
cierto, es cierto. Sí, sí. talento hay, sí. Y hay bastante exigencia, más de uno es consciente de que al involucrarse en una de estas producciones, el trabajo es desde si es posible, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, te mantienes allí y no te da más tiempo que para eso, tienes que dedicarte casi a tiempo completo cuando se trata de este tipo de producciones, ¿verdad? Como todos los trabajos, Exacto. Sí, porque como debería todo. ser el Congreso. Pero por cierto, ya te voy a abordar algún temita que tiene que ver con eso, porque yo les digo, les recuerdo a mis alumnos, por ejemplo, ya saben que yo doy clases de locución, actuación de voz y doblaje, toda la información está en mi fanpage Facebook, Henry Venegas Radio y TV, y como son clases personalizadas, exclusivamente online, pueden iniciarlas el día que quieran y a la hora que quieran. Una vez que lo han decidido, se remiten al 936-500-468, pues para poder ponerse de acuerdo conmigo y dedicarme 1, 2 horas diarias por 7 días para ti solo, a quien quiera, solo o sola, el que quiera estudiar conmigo y que permita que yo sea su coach y lo guíe en el arte de poder decir bien las cosas, expresarse bien, actuar, interpretar. Bueno, dicho esto, conversando de de la industria que se ha forjado en los últimos años, ha permitido que haya mucha juventud, pero que también sea consciente de que tenemos que acondicionarnos, y ya lo hice mención hace un ratito, a la dirección, a los distintos directores, que cada quien tiene sus ideas, uno tiene que simplemente acatar, aplicar para que el resultado final sea el óptimo, ¿verdad? Sea el óptimo. Y hoy día la gente joven tiene muchas más fuentes de donde aprender, Exacto. este, Y se ha, ejercer también. se ha profesionalizado, hay universidades, hay institutos, hay talleres, ¿no? Entonces, tenemos actores hoy día que cantan, que bailan, que interpretan, ¿no? Sí, Veo gente joven mucho más completa de lo que sabíamos antes nosotros, porque también la exigencia era una novela, ¿no? Que era una conversación y que muchas veces era contar y contar y contar, ni siquiera existían los exteriores. Entonces, cierto. cuando había un accidente, el personaje le contaba al otro personaje cómo había sido el accidente y este le contaba lo mismo. Pero ahora, Todo iba a la imaginación. todo, O sea, claro, en cambio ahora hay que correr de verdad, hay que montar el y caballo, hay que está mostrarlo, mucho así es. más. Sí. Ahora, tú estás hablando también de los estudiantes, como nosotros, cuando estábamos en la Universidad de Lima, había un grupo de teatro en el que participé en alguna ocasión también allí con En Ramón Padilla, García, ¿no? sí, con Padilla, Carlos. Bueno, yo inicio, antes de ser locutor, yo comienzo como actor, tal vez recordarás que por ahí se me veía haciendo uno que otro personaje, pero me dediqué más a la conducción de programas de radio, televisión, y fíjate, bueno, ahora las entrevistas, pero no echo de menos volver a la actuación y te aseguro de veras que pronto tendrá que ser. Pero volviendo a esa etapa, cuando estábamos en la universidad se comenzaron a hacer películas. Tengo entendido que también participaste en algunas películas, no sé si hubo una, no fue Muerte del Amanecer, fue quizá Aventuras Prohibidas, Cuentos Inmorales, ¿cuál de estas fue? Sí, pero no tenía que ver con la universidad, ¿no? No, Pero pero la había, gente que sí, tenía que ver, la gente, exacto, sí. exacto. Eh, ¿Cuál se fue? hizo primero Cuentos Inmorales, que fue Ya ve, un súper éxito, ¿no? sí, Ahí trabaja Ivonne en uno de los cuentos, y sí, después se hizo Aventuras Prohibidas, y claro, ahí me llama José Carlos Guayhuaca, ya ves, que fue una, una joya, ¿no? sí. Y era otro Además, modo de hacer cine. Por eso iba mi pregunta, porque mi experiencia además, personal fue con Muerte al Amanecer, la primera película de Pancho Lombardi, pequeño papelito sí. que hice allí, pero era toda una infraestructura, una ¿Qué parafernalia, me vas que a tú, decir? Ahora todo es con fluorescentes, el cierto, sonido, o sea, la evolución, el desarrollo que han tenido las comunicaciones es impresionante.
Y Impresionante. esta pandemia ha traído esto que estamos haciendo ahora nosotros. Exacto, nos conminó. Tú sabes que por eso te agradezco a ti como a todos aquellos que han formado parte, han desfilado en mis charlas del día, en este podcast humilde que se ha mantenido siempre en Instagram, porque me da la facilidad de que yo lo pueda hacer desde donde sea, desde cualquier parte del Perú o el mundo, e igual mi invitado está en cualquier parte del Perú y el mundo, y esa es la principal ventaja que le otorga este programa a mis invitados, y por eso lo he mantenido siempre así, y luego va a YouTube. Pero es cierto, nos conminó a proseguir, porque yo estaba haciendo radio en Capital Radio TV y de pronto dije, no, voy a hacerlo ahora, todo lo que enseñaba de Sistemas Perú y todo lo que es de locución lo puse online y el programa este comenzó así, a correr un tiempo en simultáneo con radio y que incluso tú estuviste con Ivonne, Sí, cuando recién resurgíamos las primeras presentaciones, ¿cierto? así es, con una obra de teatro. Es cierto, sí, Sabíamos de la pandemia y nadie sí. sabía qué iba a pasar. Sí, nos hacíamos mil cruces, pero eso ya se traspasará el virus a través. No, señores, pero mira tú, fíjate que esto nos permitió también llegar a otro tipo de audiencia. Esta que hoy nos sigue, que es gente bastante joven, que no ve tanto más televisión que estos dispositivos, la televisión chiquita, y que hoy tienen, pues, señores, jovencitos, a Pilar Brescia, una actriz que cumple ya 59 años en la escena nacional y ha hecho, pues, teatro, programas infantiles, desfile de modas en televisión inicialmente con la primera reina del mediodía que fue Linda Guzmán, luego ya vendría Gisela Valcárcel, ya se asignó esa corona, pero eso fue pues en los 70, luego ha venido en los 80, las telenovelas que has hecho, Páginas de la Vida, La Casa de Enfrente, no puedes olvidarlo, pero tu experiencia cinematográfica que ahora estamos tocando te permitió hacer también una película que no me negarás que por coincidencias de la vida se pareció un tanto a un momento de tu vida familiar. Top Secret, ¿la recuerdas? Esa fue una telenovela, justo la que hice en Chile. Sí, pero mira, Efectivamente, la ficción, efectivamente. la ficción, cuando tú viviste una etapa en tu vida familiar, que fue posterior, creo yo, si mal no recuerdo, fue posterior, Fue pero que posterior. se pareció a lo que se había visto en esa teleserie, ¿no? Sí, sí. Solo que ahí había un tema de infidelidad que felizmente acá no ha pasado. Gracias a Dios, no, pero estabas allí casada con un político de alguna Sí, manera, claro. ¿no? Sí, sí, entonces Sí, yo me puse a pensar, pero a veces la ficción tiene similitud, cómo es la vida, pero eso demuestra también en ti, ¿sabes qué, Pilar? La resiliencia, porque los actores somos los únicos que podemos reír aún teniendo que llorar, porque hay tantas cosas que uno pasa y nunca puede decirle no al compromiso de estar presente en el escenario. Yo siempre he dicho a los alumnos, solo muerto ya no vas, pero mientras estés con vida, así estés con fiebre, si haya fallecido un familiar, ahí está el actor, ¿sí? esto, Henry, solo lo puedes decir tú y te lo puedo entender yo. Es Por cierto. eso, cuando yo llego a algún sitio y dicen, no, es que estaba resfriada, no sé, el doctor o O tenía el, cita. o lo que sea, de lo que sea, Mm, uno dice, realmente no se falta, nunca se falta. No sé exacto, cómo sí. a la hora de estar en el escenario no tienes ni dolor, pero después sales, te doblas en cuatro, vuelves a tomar tu pastilla, pero Así. estás siempre y agradecida, ¿no? Paul Newman decía que es una suerte que te paguen por hacer lo que te gusta. Exacto, exacto, sí, sí. Y definitivamente tú realizas tu labor con pasión. Es un hecho, y por eso te decía, por ejemplo, antes de iniciar esta transmisión, ya estábamos, pero puntualitos en coordinación para entrar 8 y 4 ahí mientras hacíamos las gestiones de la colocación de la conexión en el Instagram, pero ya Pilar estaba lista. Y es la Estaba disciplina que uno se va formando. Tú has tenido esa preparación actoral desde muy jovencita, pues, cuando vas a la escuela de Reinaldo D'Amore, y en ese totalmente. sentido, Osvaldo Catone también era súper exigente.
Dime que Por no. supuesto, si Sí, Osvaldo ponía un ensayo a las 4 de la tarde, lo mínimo era llegar 3:30. sí, No vas a llegar a las 4 a ensayar, o sea, tienes que llegar, tienes que avanzar con la letra, y en una novela peor todavía, terminas de grabar, regresas a tu casa, comes y tienes que estudiar lo que vas a hacer al día siguiente, por respeto a los técnicos que y a tus llegan dos compañeros horas, también, a tus compañeros de trabajo, que todo el mundo tiene que así llegar ya es, con la letra aprendida, porque así no es, falta que está desatento. Yo les digo también a los alumnos, tú no puedes estar desatento en un grupo de 3 o 4 que están participando, y si tan solo son 4, porque no doy clases para mucha gente, ya que son clases o personalizadas para una persona o semi personalizadas para 3 o 4 cuando más. Tú no puedes estar desatenta o desatento cuando están participando todos. Tú te quedas en silencio, todo el mundo dice, hasta pueden pedir que te saquen. Es cierto, ha es ocurrido. cierto. Sí, Es es cierto. cierto. Y mira, ahora que yo he estudiado otras cosas, que he vuelto a estudiar, Uh -huh. los trabajos en equipo para mí son un lastre, Sí, porque hay uno que no hace nada, el otro que viene y no entiende, o sea, para mí, sí, esta modernidad en los trabajos en grupo, yo prefiero sí, trabajar sola, o sea, sí, porque además esta, esta responsabilidad de presentar una cosa decente, ¿no? De sí, no presentar cualquier mamarracho. sí. Entonces, en una novela, si hay alguien a quien yo admiro es a los técnicos, porque a ti te pueden citar a grabar a las, no sé, 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero el Y ellos técnico están antes. están antes Sí, armando todo y se van 1 o 2 horas después que tú. es Entonces cierto. no puedes llegar a que te estén diciendo, ay, espérate un ratito, me olvidé. No, me No, muero, me sí. muero. Es cierto, es verdad que estás rescatando todo aquello que realmente vivimos quienes estamos en este complejo mundo del espectáculo, de las comunicaciones, la radio, el cine, teatro y televisión, en los que está íntimamente ligada nuestra invitada Pilar Brescia, que ha crecido personalmente. Hemos hablado también de aquella dificultad que tuvo también en un momento determinado en la vida familiar, por cuestiones que, bueno, a veces son inexplicables, ligadas a la política, el esposo que se reflejó quizá de alguna manera en una teleserie, que en la vida real te quedaste pensativa en algún momento cuando te sucedió, en que había cierta similitud entre esa teleserie y tu propia vida. Mira, me quedé mirando más la capacidad de dañar que puede tener el ser humano. Claro, es cierto. Y entonces, claro, ahí sí lo comparas con las novelas, porque a veces tú Sí, dices, oye, pero en esta novela, esta mala no puede ser tan mala. Y después tú ves personas y dices, sí, sí, sí se puede ser tan mala, tan cínica, de levantar falsos testimonios y de calumniar a alguien hasta mandarlo a la cárcel. Sí, 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 es sí, posible, bueno, claro que sí. imágenes. Entonces la realidad supera a la ficción, y cuando nosotros hemos visto que se hace popular la persona mala de la teleserie, pues eso se ha doblegado en la vida real. Lo encontramos en la política, de lo que se estaba hablando precisamente ahora. Es una cosa que todos por llegar, no tienen a veces qué aportar, y sin embargo pueden enlodar las Así es. honras de otras personas con el único propósito de llegar, lo Incluso, cual pues... sí, Sí. incluso Henry, hace 3 años en la revista Caretas, el Sí. director en esa época, Chávez, Enrique Chávez, con otro periodista, Cabanillas, eh, pusieron a página colores y todo, que mi esposo, mi hija y yo formábamos parte de una organización criminal. Pusieron fotos de una casa desde donde yo hacía las llamadas para extorsionar y todo.
Ese es un Por juicio Dios, que han qué durado horror. 3 años de mi vida, y que hemos ganado el juicio. Pero Claro. Es desgastante de este, todos modos, eso, Pilar. esto se Uy, lo hacen a una persona medianamente conocida, sí, como yo, sí. medianamente conocida. ¿Tú te imaginas si esto le pasa a alguien que no tiene a quien lo ayude, que no tiene un sol para pagar un abogado? No. Sí, uy. Entonces, lo que te va dando este trabajo y esta responsabilidad es entender que la vida no va a ser siempre como tú quieres, pero que si tú estás actuando bien, las cosas al final siempre salen bien. Si todavía no están bien, es que no ha terminado, pero Claro. siempre Está. salen bien. Sí, como en las Mientras uno películas. está en el camino, claro, mientras uno está en el camino, aguardando que en el horizonte se disipe toda esa niebla que existe. Y precisamente en el crecimiento en el que uno va transformándose, como lo hemos estado haciendo, tú viste, lo has dicho claramente, cuando empezamos a hacer estas transmisiones, ya son 5 años de charlas del día, yo no imaginé que iba a estar tan involucrado en las redes sociales, pero tú también te imbuiste como coach, en la formación y en el cuidado de personas con adicciones. Cuéntame cómo es que te aproximas a esta manera de poder ayudar a gente con problemas de este tipo. Justamente a raíz de todo lo que pasó mi familia, eh, y de la inseguridad que tenemos siempre las personas que trabajamos en los medios y En que esto, hasta antes de esto dependíamos de que alguien nos llame y nos contrate. Entonces, yo vi que había una carrera técnica que se llamaba Consejería en Adicciones. No se necesitaba nada más que haber terminado el colegio. Y me pareció interesante porque tenía ya una hija adolescente y la estudié porque me pareció realmente interesante. Y tampoco pensé que me pudiera dedicar como me he dedicado. Entonces, hay que hacer en la vida lo que a uno le gusta, claro, pero hay que estudiar, hay que prepararse, porque el exacto. haber estudiado en la universidad hizo que sea mucho más fácil estudiar esta carrera técnica, porque ya Claro, tienes un sistema de estudio, claro, porque hay cursos que se repiten, como la claro. estadística, MB1, ¿no? Y Sí, entré de pleno en el tema de la salud mental y física. Entonces, sí, hoy día yo te diría que en un 90% me dedico a la consejería en adicciones, soy acupunturista y soy instructora de mindfulness, trabajo con todo eso ayudando a personas y familias que tengan esta enfermedad y puedo hacer ahora sí lo que realmente me guste, sobre todo en el teatro. claro. Y sin preocupaciones de índole, digamos, económico, porque también tú eres independiente desde ese punto de vista, ya Así que en es. este sentido, pues te dedicas a la consejería en temas de adicciones, pero también a la acupuntura. Tú hace un ratito me has visto que yo tomo el vaso con las dos manos. Para no darle mucho esfuerzo a algunas de ellas, tú sabes que me han estado haciendo, ahora que estás hablando de la acupuntura, pero allí descubrí que no solamente hacen acupuntura, hacen también craneopuntura. Sí, Sí, yo no lo sabía, fíjate cómo eso uno va, como a esta edad, ya no hablamos de otras cosas más que de los tecitos que te van bien, tratamientos, yo qué iba a es una pensar, que maravilla, sí, es una maravilla. Cuando te puedes sí, reír de eso y agradecer, Henry, que estamos aquí. vivos. Agradecer que No, estamos que aquí estamos y que vivos, seguimos ¿sabes? Porque sí, creando.
y que seguimos Cierto. creando. Oye, yo bromeo con eso porque tú sabes que yo he perdido muchos amigos, como todos, con la pandemia. Pero me acuerdo que hubo uno que empezó a verme el tema del surgimiento de estos dolores de las muñecas, que era médico, que empezó a hacer el tratamiento y él se murió. Y no es mayor que nosotros, es contemporáneo, entre comillas joven, porque una persona que es menor de 90 años para mí es joven. Si tenemos a un Mick Jagger que con más de 80 años sigue saltando en el escenario, Una a una maravilla. Mirta Legrand, tiene 97 años y conduce su espacio de televisión en Susana Argentina. Jiménez. Imagínate, entonces nosotros somos chibolos, pero mi amigo se fue. Entonces yo digo, mejor, me dueles porque estoy vivo, porque si estuviera muerto no sentiría nada. Así, como tú lo acabas de decir, celebramos la vida y el hecho de estar vivos. Hoy tenemos pues a Pilar Beresia en nuestras charlas del día por un gentil encargo de Colchones Lucianas, tu descanso sano y natural. Y es bueno decirlo, ¿no? Crea fama y échate a la cama. Y ya uno ha tenido el periodo de tiempo de trabajo constante para crear esa fama y ahora seleccionar los trabajos en los que desea involucrarse. Pilar Brescia ahora está dedicada también a la consejería en temas de adicción, a la acupuntura, y cuando encuentra una bonita labor, como recientemente también fue con los monólogos de la vagina, eso estuviste presentándolo al final del 2025, ¿sí, en el Teatro Marzano? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Estrenamos en julio y fuimos hasta noviembre. Sí, sí. Estuvimos conversando también en un determinado momento aquí en el programa, por Exacto, esto, ustedes lo exacto. pueden encontrar en el YouTube, así que no inventamos. Ha estado también Ivonne Fraissinet, también estuvo Camucha Negrete y en una de las últimas entrevistas que me dio y en las que manifestaba estar agobiada como nunca en la vida por lo que le había dado la pancreatitis, se había sentido bien, digamos, apocada, ya se sentía cansada. Eso era lo que la tenía preocupada y en algún momento determinado tú bien me dijiste que tuvo que apartarse pues porque no podía seguir, no durante No se sentía, sí, no se sentía sí, bien y no quería arriesgar la producción, ¿no? claro, claro, la responsabilidad hasta el final, mira, la Así es. responsabilidad Y hasta el así final. todo, fíjate que ella llegó a estrenar con nosotros Sí, y llegó hasta la función, de ah, arranque, sí, sí, y después, bueno, entró Marta Figueroa, que también una maravilla, sí. porque aprendió todo en 2 semanas. Fue un momento muy duro, y a eso viene el tema también que decíamos, ¿no? Hay compañeros que se mueren en la temporada y la función Debe tiene continuar, que continuar. es Sí, cierto, fue es un cierto, momento duro, muy sí. duro. Sí, sí. Yo sinceramente me apenó tanto lo ocurrido con la partida de Osvaldo que yo hubiera querido también tenerlo aquí en el programa. Lo había entrevistado en otras ocasiones en el programa de televisión Supernoche, en Vive el Sábado, hace muchos años, pero en este podcast no lo llegué a tener, como hay otros más que también no, cuando ya estábamos haciendo las coordinaciones, por ejemplo, el señor Guillermo Rossini, fíjate, se fue justo cuando ya estábamos haciendo las coordinaciones para que esté aquí en el programa, pero felizmente lo has dicho tú. Estamos vivos con dolores, pero estamos aquí y celebrando la vida y los nuevos proyectos que vengan para este 2026. Si gustas, mencióname si ya tienes en planes algún ensayo por allí. Este es el momento, pero también indícame en las redes sociales donde te encontramos para los temas de consejería en adicciones, los de Sí. acupuntura, no Mira, medicina china en este sentido, ¿verdad? solamente en mi celular me escriben por WhatsApp porque no contesto el teléfono. Sí, Yo hago un trabajo como haces tú, personalizado, ¿no? ajá, Entonces, no es que tenga 800 personas para atender porque sí, humanamente es imposible claro, y no, no somos máquinas. sí. Entonces, al 940-21-5566 por WhatsApp, y ahí voy contestando, vamos coordinando una videollamada para que me cuenten qué es lo que
qué es lo que tienen, yo les explico qué es lo que hago y a partir de ahí vemos si corresponde que yo los pueda ayudar o yo los puedo orientar y derivar, sobre todo eso, ¿no? Claro, y además le sacan mucho más provecho. Es verdad, yo pienso de que este modo de dedicarle al alumno, a quien nos sigue, una clase, una sesión personalizada, una sola persona, porque ya lo otro es semi Es personalizado, cuando es para un dos o tres, lujo, ¿no? ¿no? Sí, es Es un mejor. lujo, sí. Es un lujo, tú lo has dicho, es un lujo, porque nos tienen que coincidir con nosotros que dispongamos del tiempo para dedicarle las 2 horas o 3 o lo que indique la sesión, pero nosotros también tenemos que ver nuestros tiempos. Una vez que ya se coincide, recién allí se asume la responsabilidad de proseguir con la materia. Pues bien, estamos en la parte final, Pilar. Ha sido dulce poder conversar contigo, recordar Gracias, desde la Henry. niñez tuya como modelito, como actriz, ¿no? Luego ya en los tiempos de la universidad, el cine, ¿qué no se ha hecho? Bueno, esperemos pues que hayan más producciones siempre, también producciones de televisión, también teatro, para este 2026 tener muchísimos más éxitos y siempre aplaudir a Pilar Brescia, que hoy estuvo con nosotros en nuestras charlas del día. Cámaras y micrófonos para que te despidas por ahora, porque tenemos que volvernos a encontrar aquí en el programa. Y bueno, a mí me encanta el ritmo, el swing de estas entrevistas. Es como si estuvieras aquí sentado a mi lado conversando y que nadie estuviera alrededor ni escuchando ni nada. Así es que siempre gracias por este tiempo, porque es a través tuyo y de esta plataforma que puedo llegar a las personas que me conocen y a las que recién me pudieran estar conociendo. Pues bien, entonces nos estamos viendo muy pronto y te deseo muchísimos éxitos. Un beso y hasta Gracias, pronto. un beso.